otro puto podcast. Es justamente la cuestión de la militarización del país y la creación del batallón turístico en Quintana Roo, la cuestión en Guanajuato, en la base esta de la Guardia Nacional Azcapotzalco. ¿Qué opinas de eso? Cuéntanos. Mira, aquí hay una cuestión. Se está saliendo de las manos el tema de control de la violencia, Andrés Manuel. En México la violencia nunca jamás se ha combatido, siempre se ha administrado y se ha controlado. Siempre ha sido de esa manera. Llegó a una cuestión mucho más descarada con Calderón. Con Calderón fue mucho más evidente que realmente el hecho de que realmente la violencia no se erradica, sino que se controla. Con Peña Nieto se volvió menos descarado, pero siguió siendo muy evidente. Tan es así que tuvimos hechos violentos, como fue el tema de Ayotzinapa, por supuesto. Entonces, realmente la violencia en México siempre ha ido por ahí. Aquí lo que yo estoy viendo es que Andrés Manuel, de nuevo, no está haciendo nada nuevo. Está haciendo lo que Calderón quería hacer. Pero a mí lo que me preocupa, como me hubiera preocupado en su momento con Calderón si hubiera sido yo lo suficientemente consciente de lo que estaba pasando, a mí lo que me está preocupando aquí es que seguimos con esta misma estrategia vieja de, en lugar de reforzar a las policías locales, de hacer una reforma a las policías, hacer mandos civiles fuertes, estamos recurriendo a las Fuerzas Armadas. Ya sé lo que dirían algunos, de que es que la Guardia Nacional es un mando civil, la verga. No, es un cuerpo militar. Y ya se está haciendo muy frontal y muy evidente, como en época de Calderón, que va a ser el ejército quien se va a hacer cargo de temas de seguridad pública, cosa que no debería ser. Pues claro, y aquí igual se van a dividir las percepciones, ¿sabes? Porque sobre todo ese tema de la militarización del país, muchas veces se habla desde el privilegio, ¿no? O sea, no es lo mismo como una persona que vivimos en la Ciudad de México, que lo más que vemos de un militar es ahí en Campo Marte marchando, ¿no? O en los centros de vacunación organizando, eh, pues no sabemos la realidad de muchos estados que de verdad, día a día, eh, tienen miedo de salir a la calle porque está el crimen organizado, están los retenes que pueden ser clandestinos, etcétera. Y viceversa, o sea, tampoco sabemos ni hemos vivido lo que es la violación a los derechos humanos por parte de estos militares, que aunque digan que tienen esos programas y que ya los entrenaron en materia de derechos humanos, no es cierto, porque no es la lógica que un militar siga a la hora de hacer los operativos. Eso es la realidad, ¿no? Y lo hemos visto con muchos abusos que se han denunciado en redes sociales. Entonces, eh, pues yo creo que aquí también va mucho con como lo que mencionabas en otros casos del punitivismo, con la criminalización y sobre todo yo diría que aquí la estrategia, al menos en cuestión del narcomenudeo, que es una de las principales fuentes de esta violencia, pues sería empezar a ver un esquema de legalización, ¿no? Al final de cuentas, en cuestión de producción y en cuestión de todo esto. Yo estoy a favor de eso, esa sería como mi postura para solucionar o intentar solucionar esta situación de violencia, pero obviamente hay quien no tiene esta postura y es totalmente válido. Claro, pero ¿sabes cuál es el tema? Que lo que tú implicas o lo que tú propones, que yo estoy de acuerdo, es un plan transeccional, ¿sabes? Y pues es que en México eso En no México sé. no se ve nada. Sí, o sea, es que en México, En México, cada vez que cambia, se reinicia el mundo. O sea, todo empieza de nuevo. exacto, Entonces, no hay como estrategia, no hay forma. exacto. Lo que pasa es que pues cada presidente quiere hacer sus cosas. Ahora, regresando un poquito a la discusión que estábamos teniendo hace ratito, de que Andrés Manuel quiere quitar y poner lo suyo, de alguna forma todos los presidentes lo hacen. Eh, ya, en ciertas cosas hay como cierta continuidad muy escueta en algunas cosas, pero en general, en las cosas fuertes y en las cosas por lo menos más mediáticas, es lo que se suele hacer. Llega el siguiente presidente y a la chingada todo va lo mismo. Y a lo que no le cambio el nombre, le cambio totalmente las reglas de operación y le cambio todo. Y es lo que se ha hecho históricamente con las estrategias de seguridad de México. Lo que construye un presidente que puede haber sido bueno o malo, el siguiente no lo continúa.
no vamos a discutir aquí si las estrategias de seguridad de Fox, de Calderón o de Peña Nieto fueron buenas o malas. La idea es que llega uno y el otro lo reinicia. Aquí lo que yo estoy viendo es un regreso al modelo calderonista de combate al crimen organizado y a la violencia, francamente. Entonces, Pues ya lo veíamos con la Policía Federal, o sea, como tú dices, no hay un gran cambio tampoco. Y justamente también hay que tomar en cuenta eso, o sea, reitero, no es justificarlo, pero un problema tan estructural y tan arraigado a la sociedad mexicana no se soluciona en 6 años. Y como tú no. dices, cada 6 años se tira y se hace. Y ahorita lo que quiere Andrés Manuel, que lo hemos visto con sus megaproyectos y todo, es tratar de solucionarlo en chinga para correrles la medallita cuando acabe. ¿No? Y entonces lo único que está provocando, o creo que yo que va a provocar, pues es justamente que haya una agudización de esta violencia, ¿no? Porque como bien decían en la época de Calderón, le estás pegando al avispero, van a salir las abejas, ¿no? Eh, Ahora, aquí estamos viendo que con este batallón turístico, pues lo que busca es justamente también sobre todo una cuestión creo que de imagen, ¿no? Porque está enfocada no solamente a los megaproyectos, sino a la zona turística. ¿Y qué significa la zona turística? Imagen. ¿Cómo ve el exterior a México? Sí, pero es que sabes que yo creo que está mal planteado, porque es que de nuevo, o sea, este güey vive en los años 70. Vamos a ser honestos, pongámonos en el plan turista, que el hecho de que haya un batallón del ejército que es turístico, que va a estar cuidando de la chingada, no habla tan bien del país que quieres visitar. O sea, lo último que quieres es ir a un lugar donde va a haber militares ahí. O sea, lo que quieres es, como turista, un lugar como de vacación que te transmita paz y lo que quieras. Y ejército está por lo menos en el subconsciente general de la sociedad, en el lado opuesto a paz. Ah, no, Entonces, bueno, pero es que ese batallón turístico no lo vas a tener en los hoteles ni en los aeropuertos, sino en un cerco, justamente en las zonas que ya se tienen identificadas como turísticas, que tú no los veas, pero sí estén cercando la zona o estén en los alrededores, ¿sabes? O de noche o no sé, lo que sea. Pero, pero a lo que me refiero es que yo ahí sí lo veo como muy enfocado a un cierto objetivo, pero lo que sí temo muchísimo es que pase lo de Calderón con su guerra contra el narcotráfico. yo creo que va a pasar, ¿eh? Yo, Eso es lo peligroso, Raúl, porque por, eso se lleva muchas muertes. exacto, porque tan solo, fíjate, ya tuvimos videos de balaceras en Zacatecas. Ya estamos teniendo una escalada de violencia muy grave en Guanajuato. Y ya básicamente cualquier estado de la República está teniendo problemas de violencia muy fuerte. En Guerrero ni se diga. Eh, el atentado que tuvo Harfuch aquí en Ciudad de México hace que ya fue como año y medio, 2 años, ¿no? Eh, o sea, ya cualquier parte del país tiene pedos de violencia serios. Se le está saliendo de las manos. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Calderón pateó el avispero. Tienes razón. Pero el problema es que ni Peña Nieto ni Andrés Manuel están logrando volver a meter a las putas avispas al avispero. O sea, nadie lo ha logrado, definitivamente. Ha habido como altibajos, de pronto como que se apacigua un poquito y después pum, se vuelve a disparar. Ha habido golpes importantes. El Culiacanazo aquí con Andrés Manuel, bueno, pues fue un retroceso. Golpeó definitivamente la capacidad de poder que tiene el gobierno federal. Acaban, creo que, de detener a un familiar de Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. O sea, ha habido avances importantes, pero definitivamente la escalada de violencia en el país no. No, en Guerrero también, que hay zonas ya que no están controladas por el Estado, Raúl. O sea, de verdad a qué grado hemos llegado. Yo me acuerdo que hubo una temporada en que decían que el jefe que ponían de la policía y lo mataban, o sea, no estaba sin cabeza ahí en Uh-huh. Guerrero. Entonces, pues sí, la verdad es que, y aparte son realidades, les digo, quien critica principalmente estas situaciones son personas también que están lejos de esas realidades, ¿sabes? Y eso también es lo peligroso en cuanto a opinar sin saber, yo creo, las Exacto, realidades. exacto. Y ojo, también esto no es una crítica per se a las Fuerzas Armadas. Sí han incurrido en actos terribles de violación de los derechos humanos, por supuesto, porque pues a final de cuentas no, los ejércitos de ninguna parte del mundo han sido hechas para temas de eh, seguridad pública, no son para eso y por lo tanto caen en estos errores. Hay gente dentro de las Fuerzas Armadas que realmente tiene un verdadero sentido de servicio al país. Por supuesto, yo conozco a algunos de ellos. Tengo familiares en la Marina, ¿no?
tengo conocidos muy buenos amigos en el ejército, y sí hay un sentido de honor y de responsabilidad, de obediencia y de servicio al país, pero la realidad es que también, lamentablemente, desde época de Calderón sobre todo, y desde antes inclusive, ha habido un tema de inserción y de cooptación por parte del crimen organizado hacia el ejército. Sí hay, sí existe, y no se ha podido combatir del todo. Sí, no, y viéndolo también desde un punto igual y ya para concluir, o sea, viéndolo desde un punto lógico, pues si tenemos muchas policías locales cooptadas que son parte del problema, que no tienen los recursos, pues la parte lógica es, bueno, pues vamos a crear un grupo centralizado que podamos tener un cierto orden y jerarquía para pues llenar este vacío, ¿no? Porque realmente, con todo respeto, pero somos un país centralista, no somos somos un país que realmente tenga una autonomía en los estados en esa materia, como en Estados Unidos, por ejemplo, que la Guardia Nacional solo son para desastres o cuestiones de emergencia. O sea, realmente, si quieres tener un orden en ese sentido en el país, tienes que centralizarlo, la verdad. O sea, te digo, lógicamente eso. Ahora, la militarización no es la respuesta. Para mí no es la respuesta, No, para mí tampoco. pero lógicamente sí le encuentro un sentido a que Andrés Manuel quiera centralizarlo, porque creo que es la única forma de poner orden en algo que o está cooptado o no tiene recursos o no existe simplemente en los estados, ¿no? Que es la policía local. Sí, sí, ahí sí estoy un tanto de acuerdo contigo. O sea, digamos que la idea central es buena, la idea de fondo que es justamente centralizar en temas de seguridad pública, porque sí, ahí concuerdo contigo, es la única manera, porque pues el tema del crimen organizado en México es un caso muy sui generis, eh, no se da de la misma manera en México como se ha estado dando en otros países, inclusive dentro de Latinoamérica. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo contigo, la única manera por ahora, centralizando, pero definitivamente si la vía militar no es la manera, no es la forma, se tendría que estar pues fortaleciendo a las policías. Primero que nada, una policía federal adecuada, preparada, bien equipada, para de ahí comenzar ya verdaderamente a equipar y reforzar a las policías locales. Y, o sea, tan solo de entrada, que dejemos de ver policías a los que les cobran los chalecos o que están pasados de edad o de peso. O sea, ya desde ahí nos damos cuenta de cómo estamos, ¿no? Y eso es únicamente una cosita de la que podemos hablar. Qué bueno que aquí sí coincidimos un poquito más. Para los que nos están viendo hace rato, como que se exacerbaron las cosas, pero así se discute, así es lo rico de debatir y de hablar, cuando se exacerba un poquito y nos emocionamos. Es así como debe de ser. Así que háganlo en sus casas, en sus familias, pero no se enojen, así como nosotros. Otro podcast.